Muy buenos días, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, alumnos del colegio, exalumnos del colegio, alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, amigos, a mi familia, por supuesto, de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, compañeros y compañeras, todos vecinos, reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente con ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor que el Señor coloca en nosotros según el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, el mensaje es llevar esa palabra de Dios viva y eficaz a aquellas personas que lo quieran recibir, aquellas personas que le abran el corazón, la mente a esta palabra, al Dios de la palabra y a la palabra de Dios, y sacudirnos de ese sistema religioso dañino que no nos deja crecer, sino que necesitamos tener una relación en Cristo Jesús en todo momento, en todo lugar. Amén. Porque reconocemos que somos miembros de la Iglesia de Cristo, en la cual Cristo es la cabeza visible, que vamos a culto, pero que mi cuerpo, cuando lo presento en sacrificio vivo y santo y agradable, es el culto racional, es decir, también soy un culto, que voy al templo, pero que mi cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, deseo que esta palabra llegue a su corazón, la puede cuestionar, pero también puede ver que se sujeta a la palabra, a la Biblia. Amén. Entonces, lo hago siempre con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso y para edificación de todos y cada uno de nosotros. Amén y amén. Hoy quiero llevar ese mensaje de el caminar cristianos y quiero apoyarme allí en un versículo muy conocido por el pueblo de Dios que está en 2 Corintios 3:16. Permítame, voy a leérselo. Dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. El 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Esta palabra nos enseña que hay que hacer una conversión para llegar a ser transformados. Y toda conversión tiene un inicio, tiene un comienzo. Y esa es la carrera del caminar cristiano. Cuando se conviertan al Señor, no cuando vayan a la iglesia, no cuando hagan ayuno, no cuando alaben al Señor, no cuando se hagan bautizar. Todo eso es bueno, es necesario, pero aquí la palabra es clara. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Viene la revelación de la palabra. Entonces vienen esas vivencias, esas experiencias con nuestro Padre Celestial, y entonces allá atrás queda el sistema religioso que nos da el hombre, llámese cura, sacerdote, pastor, reverendo.
Es decir, lo que le quiero decir, no nos conformemos con lo que nos han dado esos hombres, sino que vayamos a la fuente, que es la palabra de Dios viva y eficaz. Cuando nosotros vamos a entender esta palabra que dice, pero cuando se conviertan al Señor, nos dice que debe haber un inicio. Y el inicio está por allá en Juan 1:16. En Juan 1:16 dice, a todos los que le recibieron y creen en el Señor, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, porque después el Señor nos envía ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces la palabra es clara cuando nos dice que hay criaturas y hay hijos de Dios. Amén. Entonces hay que tenerlo bien claro. Ese versículo, Juan 1:12, dice, a todos los que le recibieron y creen, no dice creyeron, y creen, tiempo presente, el actuar, el hoy, el ya. En el caminar cristiano no cuenta el tiempo pasado, cuenta es el tiempo presente, presente, presente. Amén. Por ejemplo, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Salmos 92:1 por allá. 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que habitaba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, el cristiano debe estar siempre en comunión en tiempo presente con el Señor. Debemos todos caminar en el tiempo presente, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Es el presente. Para nosotros es el presente. Para Dios el futuro ya pasó. Amén. Entonces, dice allí que cuando recibimos al Señor y cuando cree, dice y cree, no dice que creyeron. Entonces, ¿cómo nos recibió el Señor? Nos encontró y nos recibió en un estado triste y lamentable del hombre. Cuando hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer, por supuesto, en una condición miserable. Esto lo dice Efesios 2:1. Cuando estábamos, y nos dio vida, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Así nos recibió, así estábamos. Y el pecado, o sea, el pecador no podía acercarse a la santidad de Dios. Fue Dios el que se acercó a nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice entonces que el Señor nos encontró muertos en delitos y en pecados. Y el apóstol Pablo, repito, dice allí en Romanos 6:1, ahora hay que transitar de muertos en pecado, llegar muertos al pecado. Una cosa es estar muerto en pecado espiritualmente y otra cosa es estar muerto al pecado. Cuando la persona ya está muerto al pecado, es nueva criatura. Entonces, ya no vivo yo, dice la palabra, sino que Cristo vive en mí y que no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu y no en la carne. Amén. Entonces, es un proceso del cristiano que comienza, repito, como criatura de Dios hasta llegar a ser hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos el concepto de creer, que es la fe, la convicción, la certeza, como lo dice Hebreos 11 por allá, 1:2, esa fe, esa certeza, esa convicción no puede ser afectada por lo que veamos con los ojos físicos, ni por lo que oímos con los ojos físicos. No importa la situación, la condición, la necesidad, no importa las circunstancias, lo que importa es
qué posición tenemos en Cristo Jesús, no en una religión cristiana, sino en una relación en Cristo. Amén. Entonces el cristiano empieza a escudriñar las escrituras, porque allí os parece que hay vida y vida eterna, dice la palabra. Entonces él empieza a escudriñar, coloca al hombre de Dios allá en su lugar y viene a la fuente que es la palabra de Dios, a alimentarse, porque esto es una relación íntimas, a solas con el Señor. Entonces, cuando escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que por medio de esa fe, de esa certeza, de esa seguridad, que va muchas veces en contravía con la lógica y con la razón humana. Amén. Entonces es una batalla que está en la mente, entre la lógica, el razonamiento, el método científico, de la ciencia, del estudio, de la academia, que va en contravía con la fe, la certeza, la seguridad. Amén. Y eso sucede en la mente del cristiano, porque ya tenemos la mente natural y la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, allí está la fe de Cristo, no la fe mía. Gálatas 2:20, por la fe de Cristo. Y con esa fe obtenemos muchos beneficios, mucho crecimiento, mucho desarrollo y nos vamos a afirmar en ese caminar cristiano. Por ejemplo, por la fe somos salvos. Dice por allá Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Amén. Entonces es por fe que yo tengo la salvación. La salvación es el regalo más grande que me ha dado el Señor por pura gracia, porque a Él le plació. No tengo méritos, ninguno lo tenía. Amén. Luego, por la fe, voy a ser justificado, es decir, perdonados de todo pecado. Por la fe soy justificado según Romanos 3:25. Por la fe también recibimos las promesas por ser hijos de Dios. Por ejemplo, la promesa en Salmo 23:6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Esa es una promesa para los hijos de Dios. Amén. Entonces voy creciendo en ese caminar. Por la fe recibimos al Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, de juicio y de justicia, porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Cuando le oramos, le clamamos al Señor en el Espíritu, el mismo Espíritu, uno solo se hace con el Señor e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo que lo recibimos por fe, según Gálatas 3:1-2 por allá. También, por beneficio de esa fe, podemos vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo es aquellos que estamos caminando con el Jesucristo, el justo, que si hemos pecado, hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a mi Señor Jesucristo, el justo. Amén. Entonces, viviendo por la fe, Romanos 1:17, porque el justo vivirá, repito, por la fe. Ahora, viviendo en el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu del Señor. Amén.
para ser transformados, viviendo en el Espíritu según Romanos 8:9. Porque, repito, no hay ninguna condenación para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Amén. Esos beneficios que nos da la fe, la certeza, la comunión, el avivamiento, eso es de tipo personal. Es a solas con el Señor, en la casa o en el templo, donde sea. Amén. Porque la relación es continua y permanente. Cuando ya nosotros hemos recibido al Señor, Juan 1:12, y creen, no es que hayan creído o no les sirve, sino que creen, dice presente, y creen, entonces les dio la potestad de ser hijos de Dios. Después de recibir y creer, entonces empieza el proceso. Le buscamos. ¿Cómo buscamos al Señor Dios nuestro Padre Celestial? En la oración, en la alabanza, en los ayunos, en las vigilias, en la palabra, congregándonos, etcétera, 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 etcétera. Amén. Entonces, como dice allí en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y orare y buscare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Su tierra significa su riqueza, su prosperidad. Amén. Entonces, ya cuando la persona empieza a tener experiencia de buscarle, llega a la conclusión de que no había quien busque a Dios. No hay ni uno bueno. Eso lo dice Romanos 3:11. ¿Qué sucede allí? Que si usted y yo le buscamos es porque Él primero nos buscó. Que si usted y yo le amamos a Él fue porque Él primeramente nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Entonces todo lo que hemos hecho es porque Dios nos ha permitido. Entonces eso es lo importante del caminar cristiano. Empezamos a buscarle en espíritu y en verdad, con las mismas palabras que Cristo nos ha enseñado, basado en la oración. Juan 4:23, el Señor está buscando adoradores que le adore en espíritu y en verdad, no con oraciones almáticas de acuerdo a mis emociones del alma, no, sino con oraciones en el espíritu, como dice el Señor Juan 6:63, con las mismas palabras de Cristo que son espíritu y son vida. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos oraciones almáticas, nos estamos apartando del verdadero sentir de la oración. Amén. Entonces hay que orar con conocimiento de causa. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, de escudriñar esta palabra, de tener esas experiencias. Amén. Entonces llegamos allá y empezamos a darnos cuenta de situaciones hermosas, preciosas, maravillosas que el Señor ha hecho. Por ejemplo, de que fuimos escogidos. Eso lo dice Efesios 1:3. El cristiano llega y se choca con esa tremenda realidad, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3, repito, bendito sea el Dios y Padre maravilloso que nos bendijo con toda bendición. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para alabanza de su gloria, según el puro afecto de su voluntad. No podíamos hacer nada. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Y por allá en Primera de Pedro 1, 2, 1, Primera de Pedro 1, dice que elegidos según la presciencia del conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas, elegidos según la presciencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero, de ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén, Cristo. Ese caminar nos lleva a entender que el Señor es el que toma la iniciativa, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Romano, del 8 al 28, al 30 por allá. Dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó y a estos justificó y glorificó. Todo está en tiempo pasado. Ese es el Dios majestuoso, soberano. Yo le estoy hablando del Dios soberano, eterno, majestuoso, que es diferente al Dios religioso que lo encasilla. Dios, la mente de Dios, no cabe en nuestro pensamiento. Amén. Por eso tenemos que obedecerle, no entenderle. Obedecerle simplemente por amor, y Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 por allá. Y allí está la afirmación que hace el Señor Jesús. Dice, no me elegisteis ustedes, vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Juan 15:16. No me elegiste, Él fue el que nos eligió, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos llamó, todo lo hace el Señor. Amén. Entonces, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, viene de unidad, viene, no es separación, viene. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 6:63 por ahí, Juan 6:44, perdón. Dice que nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no me lo trajere. Mire la unidad. Entonces entendemos que la obra maravillosa, soberana y eterna de esa salvación la hace totalmente el Señor. Por eso nosotros debemos recibirle primeramente. Observe, creer, la fe, la certeza, la seguridad, buscarle, porque cuando le buscamos se nos desarrolla el amor por las cosas de la palabra de Dios, porque sabemos que fue Él el que hizo todo en mí para que yo anduviera y caminemos en este transitar del cristiano. Vamos a pasar, repito, de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, de tener una naturaleza pecaminosa tipo Adán, para llegar a ser participantes de esa naturaleza divina tipo Cristo. Después de buscarle, por supuesto, vamos a seguirle. El Señor dice en Mateo 16:24, dice, cada uno tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el caminar cristiano es continuo, es permanente, es siempre hacia adelante, a tener experiencia. Cuando le seguimos, vamos a conocerle los atributos, porque la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 1:2.
Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Amén. Entonces, al tener ese conocimiento, se nos va creciendo ese amor por las cosas de Dios. Y sabemos entonces que Él nos limpia de todo pecado. No somos perfectos, repito, así sí, pero estamos caminando con el perfecto. Cuando se habla de perfección, pues podemos decir que sí. Allí parece que hay una contradicción. Perfecto es completo. Amén. En el Señor. Entonces, ese transitar cristiano, ese caminar después de conocerle, le obedecemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Dios es amor, es poder, es majestuosidad, es gloria, es real, es verdadero. Amén. Luego le vamos a servir, luego le vamos a, a crecer en ese caminar, porque el crecimiento lo da el Señor. Luego nos vamos a renovar cada día en el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento, porque la batalla está en la mente del cristiano. Allí está, amén. Luego de que estamos renovando, cada día vamos a tener experiencias y allí nos vamos a afirmar en los caminos del Señor para entrar a ser participantes de esa naturaleza divina que es Cristo Jesús. Allá vamos a crecer en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal, en el amor. Las condiciones del pueblo cristiano deben ser esas. Y saber que ya somos reyes y sacerdotes, pueblo escogido, nación santa, por el pueblo de Dios, que lo hace todo Dios por su pueblo. Entonces nosotros como pueblo de Dios simplemente debemos llevar este mensaje de salvación, porque sabemos que estamos continuamente siendo procesados para ser transformados. No importa los padecimientos y las aflicciones, porque Mateo 7:24 nos dice que aquellos que están llenos de sabiduría construyeron su proyecto de vida sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la palabra, y vinieron ríos, vientos contrarios, etcétera, y esa persona, esa familia, ese hogar no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Pero esos mismos efectos que le llegan al de la roca, le llega a aquel que construyó su proyecto de vida sobre la arena. Le vienen los vientos, los ríos, caudalosos efectos, todo, y dice, y esa persona, esa familia y ese hogar, esa casa fue grande y cayó porque construyó sobre la arena. O sea, su saber, según su saber y su conocimiento que tenía. Es decir, él es sabio en su propia opinión, según su leal saber y entender. O sea, él es como lo dice. O sea, esas personas sabias que no se sujetan a la palabra. Pero mire que nosotros y ellos van a llevar igual, pero con la garantía de que el pueblo de Dios, estando con Cristo, somos más que vencedores, y que Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, y que el Señor ha prometido no dejarnos, y que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, donde quiera que tú vayas. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9, ahí está explícito, dice que para nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tal vez pasemos por aflicción, estaremos afligidos, pero no angustiados. O sea, los que no son hijos de Dios van a estar las dos condiciones, afligidos y angustiados. Nosotros vamos a estar tal vez en apuros, pero no desesperados. Los que no son hijos de Dios, las dos condiciones, en apuros y angustiados.
Para el pueblo de Dios estaremos siendo perseguidos, pero no desamparados. Por lo tanto, ellos serán perseguidos y desamparados, por lógica. Para el pueblo de Dios seremos derribados, pero no destruidos, dice la palabra. Por lo tanto, para ellos se puede corregir que van a ser derribados y a la vez destruidos, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Por eso hay que disfrutar la salvación aquí, para los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida aquí con Cristo Jesús. Romanos 5:17, para luego ir a reinar con Cristo para vida eterna. Romanos 5:21. Una cosa es reinar en vida, como nosotros los hijos de Dios, y luego reinar para vida eterna. Las dos cosas al tiempo, porque el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todas las áreas. Ese es el transitar del cristiano. Seremos siempre procesados para ser transformados. Oh, gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Amén y amén.